La doctora Córdoba es PhD, doctora en Economía con mención de métodos cuantitativos por la Universidad Privada Boliviana. Es Magister in Science en Economía por la Universidad Mayor de San Simón, Cooperación Técnica Belga, Bolivia. Es licenciada en Economía por la Universidad Mayor de San Simón. Es especialista en evaluación de impacto por el CATIE Costa Rica, jefe de la carrera de Economía, docente investigadora asociada al Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, CIE, y ha desarrollado investigaciones de impacto en desarrollo económico, calidad de vida, sistemas de salud y seguridad social. Muchísimas gracias, doctora Córdoba, doctor Nogales, por acompañarnos y, bueno, tenemos el gusto de escucharlos. Muy bien, muchas gracias, Andrés, por la presentación. Me voy a permitir, en este caso, compartir con ustedes los resultados del estudio de impacto de la reputación universitaria en las oportunidades laborales, una evidencia experimental de Bolivia. Este es un estudio que ha llevado adelante el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Privada Boliviana. Si bien la parte del diseño y el análisis de toda la información ha sido llevada adelante por el CIE, también se ha contado con el apoyo permanente del Centro de Generación de Información y Estadística para el relevamiento de toda la información que ha alimentado estos resultados. Voy a empezar con una breve introducción del tema de estudio, un resumen de la literatura muy breve. Voy a explicar el diseño del experimento y los procedimientos que hemos utilizado, los resultados de nuestro estudio, algunas verificaciones de validez adicionales que hemos llevado adelante y finalmente las observaciones o los resultados, en este caso, más relevantes del estudio. Es importante algunos antecedentes del tema educativo de nuestro país. Si consideramos a las personas de 25 años y más, la tasa promedio de educación asciende a 9.5 años. En el caso de los varones es de 9.8 años y en el caso de las mujeres 8.3. Vemos una diferencia cercana a 1.5 años en el caso de la educación de hombres y mujeres. Del total de las personas que se encuentran con 25 años y más, encontramos que el 25.85% son personas que tienen educación superior. De este 25.85% de todas las personas con educación superior, encontramos que el 79.40% se encuentran son parte de la población económicamente activa, ya sea ocupados o personas desocupadas que están buscando empleo. En el caso de los ocupados, la tasa de ocupación de las personas de 25 años y más que tienen educación superior están empleadas en algún tipo de actividad, 94.21%. Esto es importante destacarlo desde ahora. Vemos que la tasa de ocupación de las personas con educación superior es bastante elevada. Sin embargo, si nos fijamos los ocupados o la cantidad de personas ocupadas en el sector formal, asciende a 57.54% y en el caso de los ocupados informales a 42.46%. Esto da cuenta que existe una alta concentración también de personas con educación superior que están insertas en el sector informal, que es una característica justamente del mercado laboral de nuestro país. La tasa de desempleo de las personas con educación superior asciende a 5.79, parece un valor relativamente bajo, pero si consideramos el desempleo de todas las personas que tienen 25 años o más, esta cantidad de desempleados que son personas con educación superior llega a representar aproximadamente el 50% del total de desempleo de personas con 25 años o más en nuestro país. La tasa de aspirantes, que son personas que están buscando empleo por primera vez, que no tienen experiencia en el mercado laboral, asciende al 20% del total de desempleados que tienen educación superior. Según el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas y el Ministerio de Educación, el número de estudiantes universitarios recientemente matriculados o que recién se han matriculado ha aumentado una tasa bastante importante, cercana al 2.1% en el periodo que va del año 2003 al año 2016. El número de graduados universitarios ha aumentado en un promedio también muy importante de 5.5% al año. Claramente estamos viendo en estos últimos años que la oferta de servicios de educación superior también ha crecido de manera vertiginosa y eso da cuenta, lógicamente, de un crecimiento importante del número de universidades privadas que operan, lógicamente, dentro de un marco legal con todas las regulaciones establecidas por el Ministerio de Educación, que ha duplicado su participación de 21 universidades en el año 2003 a 41 universidades en el año 2003.
Lo que estamos observando es una creciente competencia en el mercado de la educación superior que claramente está aumentando la naturaleza heterogénea de las credenciales educativas de los graduados. Vemos que cada vez hay mayor demanda educativa, claramente también hay mayor oferta educativa y esto está generando mayor información imperfecta en el mercado laboral en el caso de las personas que deben contratar o reclutar a las personas o a los trabajadores que van a ubicar o ocupar diferentes fuentes laborales. Encontramos que existe una relación positiva bastante bien documentada entre la expansión educativa y la empleabilidad. Esto son estudios que se han llevado no solamente a nivel de la región de América Latina, sino también a nivel mundial. Hay una evidente relación entre la expansión educativa y la empleabilidad. Sin embargo, para el caso boliviano, que claramente tiene características muy particulares, es un mercado altamente informal, encontramos que esta relación entre expansión educativa y la empleabilidad es casi inexistente. En Bolivia estos datos son verificados por lo menos con información de la última década. Para poder explicar justamente esta falta de relación entre la expansión educativa y la empleabilidad, encontramos diferentes fuentes de apoyo. Por un lado, las características fundamentales del mercado laboral en Bolivia, los factores culturales, los factores demográficos y la productividad de largo plazo hacen evidente que esta relación entre expansión educativa y empleabilidad no sea tan fuerte en el caso boliviano o de hecho sea inexistente. Según la teoría de señales de Spence de mercado laboral, se establece que el título universitario o la credencial educativa aparentemente funciona simplemente como una señal para poder ubicar en algún puesto de la cola laboral a los diferentes postulantes, ¿no? Aparentemente esto es algo que está sucediendo en nuestro país, ya que no encontramos que exista esta relación entre expansión educativa y mejores o mayores resultados de mercado laboral, como es en este caso la empleabilidad. Evidentemente, esto está generando fricciones de información entre solicitantes y reclutadores, como una explicación claramente plausible de la desconexión que vemos anteriormente, en un contexto donde la fuerza laboral cada vez es más heterogénea. Algunos estudios importantes, como el de Bailey del año 2008 y McLeod del año 2017, dan cuenta de que las percepciones y las interpretaciones de los reclutadores de las señales que observan de los solicitantes juegan un papel sumamente importante en la transición de la universidad hacia una fuente de trabajo. Claramente estas percepciones de los reclutadores no pueden ser estudiadas, no pueden ser analizadas desde un punto de vista simplista. Deben ser estudiadas con rigurosidad justamente para poder identificar si estas percepciones de los reclutadores tienen algún tipo de efecto sobre los resultados del mercado laboral. En el estudio de CAI del año 2003, que establece básicamente un marco teórico para poder analizar la reputación de las universidades, ¿no? O la percepción en todo caso de la reputación de las universidades por parte de los reclutadores y los resultados del mercado laboral, centran básicamente el papel de la interpretación de los reclutadores sobre estas credenciales educativas. El estudio que hemos llevado adelante claramente va en la línea del estudio propuesto o desarrollado, el marco teórico desarrollado por CAI en el año 2013. Este estudio que hemos llevado adelante claramente se convierte en una primera prueba empírica de la importancia de la calidad percibida de las credenciales educativas como un determinante clave de los resultados laborales en Bolivia. Si bien también parece evidente que existe una relación entre la percepción de la calidad educativa y los resultados del mercado laboral, que podrían ser el nivel de salario o en todo caso la empleabilidad, este estudio es la primera prueba empírica de esta relación existente entre esta calidad percibida de credenciales de las universidades o credenciales educativas y los resultados del mercado laboral. Los resultados complementan una serie de estudios que ya se están llevando adelante, no solamente a nivel de la región, sino a nivel del mundo, que da cuenta ya de esta relación o este poder explicativo de estas percepciones de los reclutadores relacionados con las credenciales educativas y los resultados del mercado laboral. A modo de comentar algunos estudios en esta línea, el de Lizárraga del año 2015, Bagole del año 2019 y Urquidi del año 2018. Este estudio, justamente en esta línea de investigación, busca responder a una pregunta muy clara, que es: ¿en qué medida las percepciones de los reclutadores sobre las credenciales educativas determinan la empleabilidad de los graduados universitarios en el sector formal? Los datos que han sido utilizados y han alimentado justamente este estudio, que explicaré un poco más adelante, básicamente corresponden a un experimento de estudio de correspondencia
que consiste, es un estudio de correspondencia típico que consiste simplemente en el envío de pares de CVs a, en este caso, empresas de 3 ciudades principales de nuestro país, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que son cualitativamente idénticos, donde la única diferencia va a ser, en este caso, la reputación o la percepción de la reputación de la universidad y controlado también por el tema de género. La muestra de empresas que ha formado parte de este estudio asciende a 1.424, claramente empresas formales que están legalmente establecidas o registradas como empleadoras en el Ministerio de Trabajo. Los pares de CVs que se han enviado son pares de CVs ficticios a cada una de las empresas que forma parte de esta muestra y esto lógicamente con una carta de solicitud para una pasantía no remunerada. El tema de la pasantía es importante dejarlo claro para la validación de los resultados de nuestro estudio. El hecho de haber mandado los CVs ficticios a las empresas solicitando una pasantía básicamente establece la posibilidad de que los costos de contratación por parte de las empresas de un pasante son bastante bajos o literalmente son cero, ¿no? Por lo tanto, esto nos ayudaba o nos prometía una suerte de maximización de la tasa de respuestas a los CVs que estábamos enviando como parte de este estudio. Y también considerando que las pasantías son consideradas como una escalera o un puente en todo caso hacia la obtención de un empleo en el sector formal. Y lógicamente la acumulación de experiencia también es un elemento importante que puede, en este caso, validar de alguna manera el hecho de que se hayan mandado solicitudes de pasantía y no se hayan respondido en todo caso a demandas laborales, ¿no?, existentes en el mercado boliviano. Básicamente hemos capturado las decisiones tomadas por las empresas frente a 2 solicitantes que son idénticos y con 2 características controladas: la reputación o la percepción de la reputación de la universidad y el género del solicitante. El experimento principal en el que se ha centrado este estudio es un experimento de reputación universitaria. La mitad de las empresas que formaron parte de la muestra, que son 1.424, a la mitad se envió el CV de un individuo, se mandó un par de CVs que son cualitativamente idénticos, donde la única diferencia era la percepción en torno a la reputación universitaria, y a la otra mitad de empresas, de las 1.424, se envió un par de CVs donde la única diferencia era el género del individuo. Para esto se utilizó los datos de la encuesta de demanda laboral del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2016, que fue llevada adelante por el CEGIE de la universidad. Hemos diseñado el experimento, en este caso auxiliar, como les comentaba, no solamente enfocados en poder establecer si existe algún tipo de efecto de la reputación universitaria o la percepción de la reputación universitaria sobre el resultado del mercado laboral, concentrado en la empleabilidad, para evitar efectos de concentración en el género, o efectos que hagan que las decisiones de los empleadores o reclutadores se desvíe por un tema de género. Se diseñó un experimento auxiliar para controlar justamente estos efectos. Se enviaron los CVs también correspondientes a las empresas, en este caso de candidatos que son idénticos cualitativamente, con la única diferencia del género. En la línea del resumen de la literatura que es relevante para este estudio, se abarcaron 3 elementos importantes o 3 líneas importantes de literatura. En una primera línea, el papel de las expectativas de los reclutadores e interpretación de las características observadas de los solicitantes. En una segunda línea, se revisó un conjunto de literatura concentrada en el análisis de relación entre la validez esperada de las credenciales educativas y los resultados del mercado laboral. Y finalmente, una línea de estudios enfocada a la discusión sobre las estrategias metodológicas de identificación de relaciones causales entre las características observables de los solicitantes y los resultados del mercado. Esta revisión bibliográfica está detallada en el paper académico que ha sido desarrollado justamente en la línea de este proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En la parte del diseño del experimento y procedimientos, es importante destacar que nos hemos concentrado en 3 áreas urbanas de las ciudades más importantes de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que concentran el 76% de la población total, la población urbana total de nuestro país. El marco muestral, como había comentado hace un momento, está constituido por empresas que son formales, con un registro de empleador en el Ministerio de Trabajo a enero del año 2017.
El total de empresas que forman parte de este conjunto registrado en el Ministerio de Trabajo asciende a 46.095 empresas con una dirección de correo electrónico válida y públicamente conocida. De este total de empresas se seleccionó mediante un muestreo aleatorio a 1.424 empresas, que corresponde en todo caso a un error de muestreo de 2.5%. El detalle de las empresas y características particulares es detallada en esta tabla. Como podemos ver, el 36% del total de las empresas que ha formado parte de esta muestra está concentrada en el sector, bueno, en este caso en la ciudad de La Paz, el 20% en la ciudad de Cochabamba y el 44% en la ciudad de Santa Cruz, haciendo un total de 1.424 empresas con las siguientes características. Por tamaño de la empresa, 44% son empresas pequeñas, el 37% son empresas medianas y el 19% son empresas grandes. En este caso están distribuidas en 3 sectores importantes económicos, 22% en el sector de comercio, 23% en el sector de industria y 50% en el sector de servicios. Claramente esto ha sido desarrollado mediante un muestreo, como dije hace un momento, aleatorio, que garantiza lógicamente la representatividad de las empresas no solamente por área, sino también por tamaño y el sector económico. 2 elementos son claves para el diseño del experimento y lógicamente para los procedimientos que hemos llevado adelante. El primero es la construcción de un conjunto de CVs que cumpla con todas las características consideradas como, que pueden clasificar en este caso al CV como un buen CV, que pueda ser enviado a las empresas, evitando lógicamente algún tipo de sesgo por problemas de diseño en el diseño, en este caso, de los CVs. Y por otro lado, la definición de grupos aleatorios de empresas que nos garantice, en todo caso, que el experimento se lleve en un escenario controlado, en un escenario que debe garantizar lógicamente las características que son evidentes o que son necesarias para un experimento de este tipo. En la parte del CV, que es de hecho ha sido en nuestro estudio uno de los elementos más importantes porque tuvimos que crear los CVs para poder enviar a las empresas, lo primero que nos preguntamos claramente es qué es considerado como un buen CV. En el caso de los CVs diseñados es importante 4 elementos. Por un lado, la información personal de los individuos, la formación académica, la experiencia y otras actividades que puedan desarrollar los postulantes. La información requerida básicamente es información personal y académica y debíamos cuidar en estos diseños de los CVs las características de forma que garantizarían o que garantizan en todo caso que este pueda ser considerado como un buen CV. En cuanto a la construcción de estos CVs, se definió la identidad del individuo, del candidato o del solicitante, cuidando todas aquellas características particulares o personales que podrían generar algún tipo de sesgo. Por ejemplo, se cuidó el establecer un nombre y un apellido de los individuos que no esté asociado a ningún tipo de característica cultural o característica socioeconómica que pueda sesgar los resultados de nuestro estudio. Se cuidó también el tema de género, como explicaré un poco más adelante, mediante un segundo experimento adicional que evitó o que controló de alguna manera los efectos de confusión de género. En cuanto a la definición de la carrera universitaria, este fue un paso importante que dimos en la construcción de los CVs, porque claramente debíamos definir una carrera universitaria que sea neutral, es decir, que tanto hombres como mujeres tengan eventualmente la misma probabilidad de recibir una respuesta positiva a partir de esta solicitud de pasantía, que no genere estos sesgos por habilidades específicas que son desarrolladas en otras carreras, ¿no? En el caso de la oferta académica de todas las universidades, encontramos que la carrera de administración de empresas es la que normalmente se ofrece en todas las universidades, es la que más se ofrece y la que más antigüedad también tiene de oferta en las universidades establecidas legalmente, tanto en y en la ciudad de Cochabamba. Esto, como comenté, para evitar el sesgo de preferencia hacia una formación profesional mucho más específica. Es decir, que es difícil establecer la relación entre la carrera de administración de empresas y el género masculino o femenino. De hecho, es una carrera que puede ser considerada de género neutral. Uno de los elementos más complicados de la definición del CV que debía ser enviado y fue de hecho enviado a las empresas, fue la definición de la universidad del candidato.
Claramente en Bolivia, como pasa en muchos países de la región, carecemos de indicadores de medidas de calidad educativa. Por lo tanto, dado que esta información no era disponible, no estaba disponible en nuestra economía, tuvimos que generarla, ¿no? ¿Cómo se generó esta información? Nos preguntamos qué universidades pueden ser consideradas como bien valoradas y cuáles son consideradas como mal valoradas. Para esto pusimos algunos criterios de análisis. La mejor valorada tenía que ser aquella de la valoración más alta y conocida por más del 50% de los encuestados, ¿no? Y la peor valorada tenía que ser aquella en la que se tiene la valoración más baja y conocida por más del 50% de los encuestados, ¿no? ¿Cómo se procedió con esta definición de la universidad del candidato? El CEGIE llevó adelante el estudio o la encuesta de demanda laboral del Banco Interamericano del año 2016 y uno de los módulos justamente de esta encuesta de demanda fue el de la percepción de los reclutadores sobre las credenciales educativas. Se les hizo dos preguntas muy sencillas. Una valoración del 1 al 5 de la calidad de los profesionales egresados o graduados de una lista de universidades correspondientes a cada uno de los 3 departamentos y la valoración o la percepción acerca de la formación de los egresados de administración de empresas de estas universidades. Se les pedía a los empresarios, en este caso al gerente de recursos humanos, que haga la valoración de la calidad de estos profesionales, tanto de la universidad como de la carrera de administración de empresas, con el fin de, lógicamente, establecer un ranking que nos permita establecer la reputación o establecer o valorar, en este caso, rankear a las universidades bien valoradas y separarlas de aquellas que son o han sido como mal valoradas, ¿no? Es importante destacar que en esta encuesta que se llevó adelante se pidió que los responsables de recursos humanos respondieran únicamente a estas preguntas en caso de haber contado en la empresa con un profesional egresado o graduado de estas universidades, ¿no? Con el fin también de evitar una percepción errónea acerca de la calidad de estos profesionales, ¿no? Que no han trabajado en la empresa. Se valoró en una segunda instancia la universidad mediante la percepción de calidad y qué tan conocida es. Se creó un índice por universidad y finalmente se hizo un ranking de estas universidades. Por fines lógicamente éticos no se puede presentar esta lista, pero este fue el procedimiento que llevamos adelante para poder establecer el ranking de universidades bien valoradas versus las universidades mal valoradas, ¿sí? Este fue el paso más importante que dimos en la construcción, lógicamente, de los CVs, que cualitativamente son idénticos y la única diferencia en el experimento principal fue la reputación o la percepción de la reputación de la universidad. Después se procedió con la información específica de los CVs. Para esto se completaron los CVs con habilidades académicas, analíticas, comunicacionales e informáticas, acorde a cada una de las áreas o de las regiones estudiadas en nuestra investigación. Para esto se utilizó la encuesta sobre empleabilidad y productividad del Banco Mundial, recopilada del año 2012. Se prepararon los CVs en cuanto al contenido y la forma de presentación de la información, y para poder validar estos CVs, que son en realidad el instrumento más importante de este estudio, se contó con la asesoría de expertos en recursos humanos, ¿no? Se les entregó los CVs que se habían diseñado en el centro de investigación y ellos valoraron técnicamente la similitud, ¿no?, entre estos CVs que se diseñaron, ¿no? La idea era que estos CVs sean idénticos cualitativamente y la única diferencia sea la reputación de la universidad o la identidad de la universidad a la que pertenece el solicitante. Como ya habíamos comentado hace un momento, el universo de empresas son empresas medianas, grandes y pequeñas de este eje troncal de nuestro país. Se envió los CVs de manera aleatoria, ¿no?, considerando también en la parte logística los tiempos de envío, los celulares y los correos electrónicos, ¿no? Para esto se contó con el apoyo de pasantes, ¿no?, con el apoyo de asistentes de los dos centros de investigación. Los tipos de respuesta que se recibieron fueron clasificados como respuestas positivas, negativas o en todo caso neutrales. ¿Cuántos CVs o cuántos tipos de CVs se han creado en este estudio? Teníamos 3 tipos de CVs.
El CV tipo A estaba construido para un postulante hombre de una universidad bien valorada. El CV tipo B era un CV para un postulante también hombre de una universidad mal valorada. En todo caso, la diferencia entre el CV A y B simplemente es la identidad de la universidad, ¿no? Que en el CV A es bien valorada y en el CV B es mal valorada. Hemos elegido al género hombre en este caso con el fin de poder maximizar las respuestas positivas en todo caso que esperábamos recibir de la implementación de este experimento. Ya partiendo un poco del supuesto de que eventualmente podría haber alguna especie de discriminación por género en el mercado laboral. Con el fin de poder también controlar los efectos de confusión por género, se creó un tipo de CVC donde el postulante era mujer y de una universidad bien valorada. Así que algunas empresas, como en un momento más explicaré, recibieron el CV tipo A y B y otras recibieron el CV tipo A y C. En el total del diseño del estudio se han desarrollado 9 CVs ficticios, en este caso 3 por cada una de las regiones, con el fin de evitar también sesgos por región, ¿no? Se han considerado las características de los mercados de cada una de las regiones y lógicamente las habilidades demandadas y las que se esperan que los individuos en estas regiones tengan hacia un perfil de encontrar un trabajo en el sector formal. Para el segundo punto que era importante en el diseño del experimento y los procedimientos relacionados con la aleatorización de las empresas que forman parte de esta muestra, se formaron estos grupos de empresas en 3 etapas. La primera etapa está relacionada en todo caso con el tipo del experimento que se llevó adelante. Como comenté hace un momento, hemos desarrollado 2 experimentos, un experimento principal donde se buscaba establecer los efectos de la reputación universitaria sobre un resultado de mercado laboral, que en este caso es la empleabilidad. Del total de 1.428 empresas que forman parte de la muestra, de manera aleatoria, 712 fueron asignadas al grupo del experimento principal para reputación universitaria y estas 712 empresas se enviaron los CVs tipo A y tipo B. Es decir, CVs que son cualitativamente idénticos, donde la única diferencia es la identidad de la universidad, que ha sido lógicamente establecida mediante el ranking que se ha desarrollado mediante estas preguntas dirigidas a los responsables de recursos humanos de las empresas. Las respuestas nos permiten medir básicamente los efectos de la reputación universitaria en los resultados del mercado laboral. Y por otro lado, se llevó adelante el experimento de control, que ya también lo comenté. De manera aleatoria se asignaron 702 empresas y se les envió el tipo de CVA y el tipo de CVC, donde la única diferencia es el género del individuo. Elegimos en este caso mandar el CV de la universidad que es considerada como buena para poder maximizar también la tasa de respuesta, ¿no? Esto nos permite medir el efecto del género en los resultados del mercado laboral. En una segunda etapa, esta está relacionada al plazo de envío de las solicitudes. En ambos experimentos se procede de la siguiente manera. De los grupos formados en la primera etapa, 712 en cada uno de los experimentos, se crearon o se dividieron estos de manera aleatoria en 2 subgrupos, cada uno compuesto por 356 empresas. A una primera mitad de estas empresas se les envió el CV tipo A y B o el tipo A y C entre el mes de enero y el mes de febrero de 2017. Y a la otra mitad de las empresas se envió los CVs tipo AB o tipo AC entre el mes de junio y julio de 2017. Esto con el fin, lógicamente, de poder controlar efectos de confusión estacional. En estos periodos o en estos meses, las universidades están en un receso académico y eventualmente suponemos que es en ese momento donde las empresas esperan recibir mayores solicitudes de pasantía. En una tercera etapa, en este caso está relacionada con el orden en que la firma o la empresa recibió los CVs. Pensábamos que era importante el poder controlar algunos posibles sesgos provocados por factores no observables que operen mientras los reclutadores están revisando los CVs que son ficticios. Por esto es que dividimos esos subgrupos que teníamos de 356 empresas en otros 2 subgrupos compuestos por 178 firmas cada una
donde invertimos el orden en el que se envió los CVs, ¿no? Primero enviamos el CV del hombre de la universidad considerada como buena y luego el CV del hombre considerado de la universidad mala, ¿no? Y luego invertimos este orden con el fin de evitar estos sesgos, como les comentaba, que pueden estar influenciando la revisión que hace el reclutador de estos CVs que hemos creado. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Una vez enviado los CVs, que fueron lógicamente enviados mediante correo electrónico, esperamos un periodo de hasta 2 meses recibir respuestas, sean positivas, sean respuestas neutrales o finalmente no recibir ningún tipo de respuesta. El 90% de las respuestas recibidas, sean positivas o sean en este caso neutrales, se dieron mediante llamada de teléfono móvil y el resto, que es el 10%, se recibió mediante correo electrónico. Las respuestas fueron divididas de la siguiente manera. Respuestas positivas debían cumplir con las siguientes características. Incluían una oferta de entrevista. Por otro lado, si la entrevista se realizó inmediatamente durante el primer contacto, y esto es importante destacarlo, el hecho de que uno reciba una respuesta positiva, ya sea a través de una oferta de entrevista, o sea, en la entrevista inmediatamente, en el momento que se hace el contacto, no necesariamente garantizaba un resultado positivo para la aplicación. Por lo tanto, nuestros resultados deben ser interpretados como una oportunidad para un resultado positivo más que un resultado positivo como tal, ¿sí? Esta es una importante remarca de nuestro estudio. El no recibir una respuesta directamente después de haber esperado estos 2 meses, una vez enviado los CVs, implica automáticamente la ausencia de oportunidad para un resultado positivo, según el estudio de Bertrand del año 2004. ¿Sí? Se enviaron un total de 2.848 CVs, 2, lógicamente, un par de cada uno de estos a cada una de las empresas, de los cuales 192 recibieron una respuesta positiva. Esto genera una tasa de respuesta positiva global de 6,74%, similar a la que encuentra el estudio de Bertrand del año 2004 y ligeramente inferior al estudio de Galarza y Yamada del año 2014. Estos resultados son establecidos en esta tabla. Claramente vemos que en el experimento principal, que está enfocado a la percepción de la calidad educativa, tenemos que los CVs de tipo A se enviaron 712 CVs, del tipo B se enviaron 712 también. Las respuestas positivas al CV tipo A fue de 56 y las respuestas positivas al CV tipo B fue de 40. Claramente la tasa de respuestas positivas al CV A asciende a 7,87% y las respuestas positivas al CV B ascienden a 5,62%. El ratio de respuestas positivas entre las respuestas del CVA y el CVB es de 1.40. Esto quiere decir que las respuestas positivas del CVA, de los CVs que son tipo A, es de 40% mayor a las respuestas positivas recibidas en el CVB. Esto claramente marca una diferencia en puntos porcentuales de 2.5. Haciendo un análisis de significancia estadística de esta diferencia, encontramos que esta diferencia sí es estadísticamente significativa, en todo caso a favor de los CVs que son de tipo A, o sea, aquellos individuos o solicitantes que son hombres de universidades ranqueadas como buenas universidades, ¿no? En el caso del experimento de control de género, al igual que en el caso del experimento principal, se enviaron 712 CVs, ¿sí? De los cuales en tipo A, que es un hombre de una universidad buena, recibimos 46 respuestas positivas, y en el caso del CV de la mujer de una universidad buena se recibió 50 respuestas. Claramente la tasa de respuesta en el caso del experimento de género asciende a 6,46% para el CV tipo A y para el CV tipo C asciende a 7,02%. La diferencia en que encontramos entre las tasas de respuesta de hombres y mujeres es de negativo 0,56 puntos porcentuales. Esto quiere decir que está a favor claramente de las mujeres. Sin embargo, este diferencial en la tasa de respuesta positiva no es estadísticamente significativo. Este es un hallazgo importante que valida nuestros resultados porque estaríamos en todo caso demostrando que no existe un efecto de confusión de género que haga que el reclutador responda a un CV de manera positiva simplemente por el hecho de que el individuo solicitante sea hombre o sea mujer, ¿no? En todo caso, solamente para las características de este estudio que están enmarcadas en una profesión de
administración de empresas, no se presenta una diferencia estadísticamente significativa, que era justamente lo que esperábamos obtener con esta elección apropiada de la carrera del solicitante de la pasantía. Las credenciales educativas claramente son heterogéneas desde un punto de vista de los reclutadores, y lo demostramos con este resultado obtenido de 2.25 puntos porcentuales en promedio, que sería la prima de la reputación de la universidad. Claramente es bastante elevada, y eso marca eventualmente importante información asimétrica a la que se enfrentan los reclutadores en el mercado de trabajo, donde las credenciales educativas finalmente terminan siendo un determinante fundamental del resultado laboral, en este caso la empleabilidad de los graduados de las universidades. Evidentemente demostramos que hay fricciones de información que afectan las oportunidades de las personas, en este caso los resultados laborales, que pueden ser el salario, como también puede ser la duración en la que una persona, la duración del desempleo, o también puede ser la empleabilidad, como es el caso de nuestro estudio. Hay un aumento de tasas de matriculación de educación superior evidente en el caso boliviano. Sin embargo, es insuficiente para promover un aumento de la empleabilidad en el país a lo largo del tiempo. Claramente no existe esta relación que veíamos en otros estudios entre la cantidad de educación y los resultados del mercado laboral. Por otro lado, no mejora de manera realista las posibilidades de muchas personas de obtener un trabajo en el sector formal. El hecho de adquirir educación superior no es por sí solo un determinante de mejores resultados en el mercado laboral. Claramente las percepciones de los reclutadores juegan un rol quizás mucho más importante que la cantidad de educación que tienen actualmente los oferentes de trabajo en el mercado laboral. La creciente diversidad de titulaciones en Bolivia no tiene el efecto positivo sobre la empleabilidad que está argumentado claramente, también bastante bien establecido técnicamente en el documento de Ferreira del año 2017. Las credenciales educativas evidentemente son señales cada vez más ruidosas para los reclutadores por el aumento importante y desordenado que estamos viendo de la oferta de las universidades. Claramente la percepción que tienen los reclutadores en torno a la reputación de las universidades se convierte en un indicador ruidoso, un indicador imperfecto del de determinada universidad. Nuestro estudio es un estudio que está libre de efectos de confusión inducidos por el tema de género. Lo hemos demostrado en el experimento adicional que se hizo para controlar lógicamente estos efectos de confusión entre hombres y mujeres. Estos tienen exactamente la misma probabilidad estadísticamente de recibir una respuesta positiva, alrededor de 6,74%, y estos son resultados particulares del tipo de estudio que hemos llevado adelante, ¿no? Hay razones múltiples que pueden explicar esta falta de diferencia estadística en la probabilidad de recibir una respuesta positiva, que se explican por un lado porque al estar postulando a pasantías no remuneradas, implica que en realidad los costos de contratación para la empresa son casi nulos, ¿no? Y por lo tanto, tanto hombres como mujeres tienen el mismo costo de contratación desde el punto de vista de la empresa. Por otro lado, los currículums que se enviaron indican claramente un título en administración de empresas, que como ya habíamos comentado, se eligió esta carrera porque carece, lógicamente, o es neutral en todo caso en cuanto al género, ¿no? Tanto hombres como mujeres estudian esta carrera y no está asociada particularmente a un tipo de género. Y finalmente es el reflejo de la rápida inclusión de las mujeres en el sistema de educación terciaria. La evidencia empírica reciente proviene principalmente de los países en desarrollo, y un puñado básicamente de países ya desarrollados muestra que la discriminación contra las mujeres en etapa de evolución de estas llamadas, de los experimentos similares a nuestro estudio, son mucho menores, ¿no? Por lo tanto, esto también valida el hecho de que no hayamos encontrado estos efectos de confusión por el tema del género. Finalmente, para poder realizar una validez o testear la validez de nuestros resultados,
algunas verificaciones adicionales. Por un lado, los resultados que hemos obtenido claramente se demuestra que son robustos a la inclusión de características observables por parte de la firma, como por ejemplo el área donde se encuentra la firma, el sector donde se encuentra la firma o el tamaño correspondiente a la firma. Los resultados provienen de un procedimiento experimental claramente equilibrado, y esto valida totalmente los resultados que hemos obtenido. Lo que se hizo para esta parte, la verificación de validez adicional, es estimar modelos de probabilidad donde se analizaba la respuesta positiva al CB tipo A, la respuesta positiva al CB tipo B y la respuesta positiva al CB tipo C. Y se incluyeron, se estimaron dos modelos. Por un lado, un modelo de probabilidad donde solamente se incluye el intercepto, y el modelo de probabilidad donde se incluía las características de las empresas que pueden ser consideradas como factores que incrementarían la probabilidad de ser empleado o no. Por ejemplo, el área, el sector económico y el tamaño de la empresa. Claramente, en cuanto a las respuestas positivas al CB tipo A, encontramos que no existe evidencia estadística que dé cuenta que estas características de las empresas en área, en sector económico y en tamaño de la empresa estén influenciando o estén afectando los resultados obtenidos en nuestro estudio. Es decir, que los resultados que hemos obtenido no están de alguna manera explicados, ¿no?, por las características del área, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el sector económico, que consideramos al sector servicios, comercio e industria, y el tamaño de la empresa considerada como grande, mediana y pequeña. Claramente no hay significancia estadística y por lo tanto nos quedamos con el primer modelo, que es un modelo donde únicamente se incorpora el intercepto, ¿no? En este caso encontramos que la probabilidad pronosticada de la respuesta positiva al CB tipo A es de 7,87%, que es exactamente la misma tasa de respuesta positiva que encontramos en la explicación estadística o características estadísticas de los resultados, ¿no? Lo mismo pasa con el CB tipo B. No encontramos que exista relevancia estadística de las características de la empresa sobre los resultados de nuestro estudio, y lo mismo pasa con el CB tipo C. Es decir, que esto da validez al diseño experimental que hemos llevado adelante para obtener estos resultados. Algo importante de haber desarrollado estos modelos de probabilidad es que nos permiten encontrar la variación del diferencial existente entre los efectos promedio de la reputación de la universidad. Hace un momento yo les comentaba que este efecto promedio era de 2.5 puntos porcentuales, a favor, lógicamente, de las universidades que tienen mayor reputación. Haciendo esta modelación encontramos que en realidad este efecto promedio de la reputación está entre 1 punto porcentual a 3.5 puntos porcentuales, claramente a favor de las universidades que tienen mayor reputación. Estos datos son importantes porque dan cuenta de la magnitud de la prima de la reputación universitaria, ¿no? Claramente bastante elevada en el caso boliviano, donde se presentan fuertes asimetrías de información en el mercado laboral. Finalmente, las observaciones o las remarcas que redondean todos los resultados de este estudio se concentran en lo siguiente. Encontramos que las primas de reputación universitaria son elevadas, 40% más de probabilidad de recibir una respuesta positiva si el individuo o el solicitante es de una universidad valorada como buena versus los solicitantes de una universidad valorada como mala. Hay una ventaja de 2.5 puntos en promedio porcentuales sobre la probabilidad de referencia, que es de 7.87%. Esto muestra hasta qué punto las fricciones de información que encontramos en el mercado laboral juegan un papel determinante en el proceso de comunicación entre los solicitantes y los reclutadores. Esta heterogeneidad percibida en la calidad universitaria desde un punto de vista de los reclutadores es una fuente muy importante de desconexión entre los avances educativos medidos a partir de la mayor oferta y demanda de servicios educativos medida por en este caso, la reputación universitaria. Claramente no existe esta relación empírica que se encuentra en otros países de la cantidad educativa y los resultados del mercado laboral. En realidad, en Bolivia lo que se ve es una relación entre la percepción de la reputación universitaria y los resultados de empleabilidad en el sector laboral de Bolivia.
La reputación universitaria y el valor percibido de estas credenciales educativas tienen que tomarse, como ya había comentado, de manera estricta y no desde un punto de vista simplista, ya que en economías con las características del mercado laboral de Bolivia resultan ser, como se evidencia en este estudio, bastante relevantes. El estudio nuestro se hizo el control de género, es decir, que no existe este efecto de confusión que podría ser eventualmente una de los supuestos más rápidos que uno podría hacer del mercado laboral de Bolivia, ¿no? No existe esta discriminación hacia la mujer en el caso concreto de las características de nuestro estudio, ¿no? Que están concentradas en una carrera que carece de un género asociado de manera natural, que es la carrera de administración de empresas. En los estudios que solo toman en cuenta la cantidad de educación no parecen ser capaces de captar la verdadera complejidad de la conexión entre la educación y los resultados laborales de Bolivia. La reputación universitaria supera al género como un factor determinante para la toma de decisiones de los reclutadores en el sector formal. Repito que esto siempre y cuando estemos hablando de una formación académica con género neutral, ¿no? Evidentemente tus resultados cambian si consideramos otro tipo de demandas laborales que son mucho más específicas por parte de los reclutadores. Este resultado es válido en las principales ciudades de Bolivia, en este caso el sector urbano, que es el que evidentemente tiene estas características de ser más formal o ser formal en comparación con el sector rural. Y finalmente, los obstáculos que vemos en la capacidad de políticas públicas o el diseño de políticas públicas para poder mejorar los medios de vida de las personas y lograr el desarrollo humano en el país están claramente vinculadas a estas heterogeneidades de información, estas heterogeneidades en cuanto a la formación de los individuos, o al menos la percepción, la heterogeneidad percibida por parte de los reclutadores, que finalmente determinan los resultados del mercado laboral. Ese es nuestro estudio que hemos llevado adelante con apoyo nuevamente del Centro de Generación de Información y Estadística y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.